En este video vamos a estar hablando de cómo descansar en Dios y cómo descansar en su palabra a continuación. Una vez te has sentido cansado físicamente, espiritualmente, emocionalmente, pues si alguna vez te has sentido de esa manera, este video es para ti. En el día de hoy vamos a ver dos cosas que la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer para que nosotros podamos descansar en Dios y en su palabra. Empecemos. Para empezar, vamos a ir a la palabra de Dios yendo al Salmo 23 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Amén. Y dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjese, la palabra de Dios nos está diciendo que Dios nos va a hacer descansar en sus delicados pastos. O sea, Dios promete a través de su palabra traernos descanso, ya sea físico, espiritual, emocional, porque el cansancio puede venir de diferentes formas. Puedes tener un cansancio en tu mente, pensar tanto en los problemas, buscar una solución. Puede ser un cansancio físico de mucho trabajo, mucho agotamiento, mucho esfuerzo que has tenido. Puede ser un cansancio emocional porque has pasado por diferentes situaciones, circunstancias, traumas, sea lo que sea. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Dios nos va a dar descanso. Y fíjese algo muy importante, que cuando el salmista David dice estas palabras, él estaba siendo perseguido por Saúl. O sea que, y Saúl persiguió a David por muchísimo tiempo. Así que yo me imagino que el salmista, que el rey David estaba cansado físicamente, mentalmente, emocionalmente. Así que sea el tipo de cansancio que tú tengas, cuando el Espíritu Santo inspiró a David a escribir este salmo, era porque él tenía un cansancio completo. Y quizás tú te encuentras en esa misma situación. Quizás tu cansancio no es solamente físico, sino que también es un cansancio espiritual, un cansancio mental, un cansancio emocional. Pero qué bueno es Dios, que para todas las situaciones o etapas de nuestra vida, o estemos por lo que estemos pasando, tiene una palabra viva y poderosa para nuestra vida. Amén. Así que vamos a entrar entonces en esas dos cosas que la palabra de Dios nos enseña que podemos hacer para hallar ese descanso que tanto necesitamos y que la palabra de Dios nos promete. Amén. Número 1. Guardando los mandamientos de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que puede venir a tu mente. Quizás tú estás pensando, bueno, quizás el pastor nos va a dar unos salmos que nos pueden dar paz, que nos pueden dar tranquilidad. Y fíjese, toda la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para redarguir, para exhortar, para corregir y para consolar. Y la palabra de Dios también nos da descanso, pero tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Y fíjese, la palabra y los mandamientos de Dios, dice la misma palabra de Dios, que no son gravosos. O sea, Dios no nos da sus mandamientos para añadirnos más carga. Esto no se trata que nos vamos a dar una serie de reglas y de mandamientos que nos van a traer más carga, a la misma carga y cansancio que tenemos. No, se trata que la palabra de Dios, cuando la usamos con sabiduría y con inteligencia, nos puede dar reposo, nos puede dar descanso, nos puede dar libertad, nos puede dar esperanza, nos puede dar fe. Todas esas cosas que necesitamos para que haya un rompimiento en nuestra alma y en nuestra vida y podamos hallar ese descanso. Amén. Entonces, vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 10 y dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí está Jesús mismo hablando, diciendo: si ustedes guardan los mandamientos de Dios, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre,
permanecéis en mi amor. O sea que cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, estamos amando a Dios, pero estamos siendo imitadores de Jesucristo, porque Él también guardó los mandamientos del Padre. Ahora, esto es muy importante, siendo imitadores de Dios, porque fíjese lo que dice en Mateo 11, 29 y 30, porque recordemos, estamos hablando que guardando los mandamientos de Dios hayamos descanso para nuestra vida. Amén. Tenemos ese descanso que la palabra de Dios promete. Entonces Mateo 11, 29 y 30 dice: llevad mi yugo, está hablando de Jesús, sobre vosotros y aprended de mí. Fíjese, Jesús nos está diciendo que llevemos su yugo, su carga. Todos tenemos cargas, mi hermano. Usted sabe más que yo cuáles son sus cargas. Y no digo que nuestra familia sea una carga, o nuestro trabajo sea una carga, o las diferentes cosas que hacemos, nuestro ministerio, nuestra iglesia sea una carga. Pero la realidad del caso, mi hermano, es que el trabajo, la familia, la iglesia, el ministerio, las diferentes cosas tienen una responsabilidad, tienen un trabajo, y los podemos categorizar como una cruz que tenemos que llevar, como un yugo. Y Jesús, cuando Él habla de su yugo, era su ministerio, su vida. Él llevaba una vida de oración, sirviendo a las personas, orando por las personas. Eso, aunque es una bendición hacerlo, aunque es un privilegio y es una bendición tener el trabajo, tener la familia, es servir en un ministerio, eso es una carga. Y no lo digo una carga por malo, lo digo, tiene un trabajo que tiene recompensa, que es una bendición, pero tenemos que entender lo que es. Y para nosotros eso trae un agotamiento físico, un agotamiento emocional, un agotamiento mental, un agotamiento espiritual, y necesitamos saber cómo renovar esas fuerzas, cómo descansar en Dios al hacer todas estas cosas, para que no nos cansemos de hacerlas, porque la palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Necesitamos aprender a descansar en Dios para tu trabajo, para tu familia, para tu ministerio, para todo proyecto que tú tienes, para tu empresa, para que no te estés quemando, como dicen los americanos, para que no te canses y tires la toalla y ya. Necesitamos ser personas sabias de cómo descansar en Dios, dejarle las cosas a Dios. Pero sigamos aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Acuérdense que el versículo arriba dijimos, o anterior dijimos, que Él guardaba sus mandamientos y amaba al Padre, y que nosotros tenemos que guardar sus mandamientos también. Dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, que cuando nosotros imitamos a Jesús, ¿verdad?, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Y en el versículo anterior dijimos: guarda los mandamientos de Dios, así como yo he guardado los mandamientos de Dios. Entonces, cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, estamos imitando a Jesús. Y aquí en este versículo dice: aprended de mí, para que haya descanso para vuestras almas. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, estamos imitando a Jesús y estamos amando a Dios, y vamos a hallar descanso para nuestra alma. A veces nosotros pensamos que dejar de hacer algo nos va a traer descanso. A veces nosotros pensamos que cuando dejamos de esforzarnos vamos a hallar descanso. Pero lo que realmente nos va a dar descanso es ser constantes en la palabra de Dios. No desmayar en la palabra de Dios. Porque hay un descanso que promete la palabra de Dios, y está en la obediencia, mi hermano. Es como decir, cuando estás en un desierto y vas caminando y vas caminando y vas caminando, y si te detienes en el medio del desierto porque piensas que vas a descansar, lo que estás es en el medio del desierto, sin agua, sin alimento, sin esperanza, agotado, cansado,
por ya el trámite que tienes en el desierto. Pero lo que tenemos que saber es que si seguimos obedientes, caminando en la voluntad de Dios, llega el tiempo donde llegamos a una parada, un stop, como dicen los americanos, donde Dios tiene preparado agua, alimentos y todas esas cosas que nosotros necesitamos para seguir hacia el próximo paso. Entonces eso es lo que nos está tratando de decir la palabra de Dios, que a través de la obediencia, al ser obediente, vamos a hallar descanso, vamos a hallar ese refrigerio, vamos a hallar esa esperanza, esa paz que necesitamos, ese descanso físico, espiritual. Y fíjese, si usted se pone a ver, la vida es una rutina y no podemos parar de hacer las cosas que nos hacen ser responsables, porque entonces todo se cae. Si tú no fueras a trabajar los días que te levantas cansado, no tuvieses trabajo. Pero nos esforzamos, nos levantamos, vamos, trabajamos, seguimos siendo fieles en nuestro trabajo y seguimos progresando en la compañía o donde estemos y seguimos siendo de buen testimonio. Pero si tú no te esfuerzas y te levantas y eres obediente y sigues en la voluntad haciéndolo bien, entonces todo se puede destruir y todo se puede venir abajo. Así que hay una paz y un descanso en el ser obediente. Y en el ser obediente a la palabra de Dios, en ser constantes, en servir, en amar, en trabajar en la obra de Dios, en hacer la voluntad de Dios, porque estamos amando a Dios. Y Dios tiene un tiempo para darnos ese descanso. Y si nos detenemos en medio del caminar, no llegaremos a ese descanso. Fíjese, cuando Dios llama a Moisés a sacar su pueblo de Egipto, Moisés le dijo: yo iré, pero si tu presencia va conmigo. Y Dios le dijo que su presencia iba a ir con él y su presencia le iba a dar descanso. Pero ¿cómo vamos nosotros a permanecer en la presencia de Dios? Si Moisés no se levantaba en fe y caminaba por ese desierto llevando a su pueblo, la presencia de Dios no iba a estar con él, porque la presencia de Dios era prometida para cumplir el trabajo que Dios le estaba dando, que Dios le había asignado. Entonces, si nosotros nos levantamos en fe y continuamos haciendo la voluntad de Dios, guardando los mandamientos de Dios, la palabra de Dios promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, vamos a ir a Jeremías 6:16, un versículo muy importante para este primer punto. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaré descanso para vuestra alma. O sea que cuando nosotros buscamos y hallamos y andamos por ese buen camino, hallaremos descanso para nuestras almas. O sea que hay un descanso y una promesa para nuestra vida cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, guardando los mandamientos de Dios. Es la presencia misma de nuestro Señor, amados. Es la presencia misma que Dios promete estar con nosotros cuando nosotros andamos en su voluntad, cuando nosotros andamos guardando sus mandamientos. Amén. Qué bonito versículo, ¿verdad? Gloria a Dios. Número 2. Viniendo a Dios en oración, entregando todas nuestras cargas. Gloria a Dios. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, un versículo muy conocido en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hallar ese descanso en la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros podemos hallar ese descanso para nuestras vidas? Viniendo a Dios, viniendo a Cristo. Ahora, tú te preguntarás: ¿cómo puedo yo venir a Dios? ¿Cómo puedo yo venir a Cristo? Bueno, si nunca has venido a Dios, si nunca has venido a Cristo por primera vez, necesitas creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz por tus pecados y al tercer día resucitó de los muertos.
Y si tú crees esto y lo confiesas con tus labios, vas a venir a Dios y Dios te va a dar este descanso. Cuando por primera vez el apóstol Pedro predicó a las multitudes, a las personas que no conocían de Dios o no habían creído en Jesucristo, él les preguntó y les dijo, él le preguntaron y le dijeron, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y el apóstol Pedro le contestó, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte de Dios esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de descanso. Amén. Pero la otra forma, si ya tú estás en los caminos de Dios, si ya tú has creído en ese sacrificio de Jesucristo, y es lo que me quiero enfocar ahora, ¿cómo tú puedes venir a Dios? Porque dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y sé que hay mucha gente dentro de la iglesia de Dios y en los caminos de Dios, hijos e hijas de Dios, que están agotados, que están cansados físicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, y necesitan este descanso que la palabra de Dios nos habla. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso para nosotros que somos ya hijos de Dios? ¿Cómo podemos hallar ese descanso? Fíjense lo que dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, que la palabra de Dios nos está diciendo, por nada te afanes, ¿verdad? Sino que dice, ven delante de Dios en oración y pídele a Dios, ruégale a Dios, dale acción de gracia. Y entonces el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, aleluya. O sea que cuando nosotros decidimos traer nuestra carga, nuestra aflicción, nuestro afán, nuestras pruebas, nuestro cansancio, venimos delante de Dios, al trono de Dios, y traemos toda esa aflicción, como dice, venid a mí todos los trabajados y los cargados, y yo los voy a hacer descansar. Cuando tú traes tus problemas, tus cargas, tu cansancio, tus aflicciones, tus preocupaciones, tu enfermedad, tu área que estás batallando para hacer la voluntad de Dios, tú lo traes y lo presentas delante de Dios y le dices, Señor, ayúdame, yo necesito que me ayudes, no puedo más, necesito que renueves mi fuerza, necesito que renueves mi mente, mi corazón, que me sanes, necesito perdonar a esta persona para yo ser sanado. Que tú entregues todo en el altar. Mi hermano, nosotros como iglesia necesitamos aprender a dejar todo en el altar. Y cuando digo todo, es todo lo malo, las preocupaciones, las aflicciones, las cargas, las pruebas, todas esas cosas que no te benefician, que te están poniendo carga en tu mente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Y cuando nosotros aprendemos a hacer eso, y ahora voy a dar un dato cómo hacerlo, cuando nosotros aprendemos a hacer eso, viene la bendición de Dios. O sea, nosotros traemos la carga, las pruebas, el cansancio, las preocupaciones, todas las cosas al trono de Dios cuando venimos a orar a Dios. Y Dios nos da en premio, o nos da en cambio, Él se lleva todas las cargas, todo lo de nosotros, y nos da su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Esto no es una paz humana. Esto no es una paz que tú sientes como cuando ya pagas tu renta y te dices, qué alivio, ya no me tengo que preocupar por otros 30 días. No, esto es una paz que sobrepasa todo entendimiento, mis amados. Esta es una paz que te llena tu ser por completo, que ilumina tu rostro, que te hace sonreír. Es una paz que te hace estar contento, que te hace estar descansado en Dios y en la voluntad de Dios, sabiendo que todos los biles que vienen Dios los va a pagar, que todas las preocupaciones y planes que vienen están en las manos de Dios y tú estás descansando plenamente en la voluntad de Dios. Eso es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, y vuestros pensamientos serán guardados en Cristo Jesús. Aquí viene la paz mental también, que hay mucho sufrimiento hoy en día, que hay mucha gente trastornada, hay mucha gente
preocupada, cansada mentalmente, y la respuesta es la oración, mis hermanos. La respuesta es buscar de Dios en oración a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el secreto que les dije El secreto de la oración. Cuando yo descubrí esto hace muchos años, y este versículo prácticamente fue el que me enseñó el Espíritu Santo para poder aplicar esto. El secreto de tener una vida exitosa de oración, es no salir, escuche bien, no salir de tu cuarto, de tu lugar donde tú oras, hasta que esto se cumpla. Hasta que tú entras, tú vienes afligido, vienes cansado, vienes preocupado, vienes emocionalmente afligido, como sea que venga, y no salgas de ese cuarto de oración, mi hermano, mi hermana, hasta que salgas con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hasta que salgas con tu mente pensando lo que la palabra de Dios dice, pensando los pensamientos de Cristo. Entras preocupado por un bill, sales diciendo: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y no de la boca para afuera, del corazón, porque la abundancia del corazón abre la boca. O sea, sales positivo, con fe, descansado en la voluntad de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la oración quizás te va a tomar más tiempo de lo que tú lo haces hasta ahora. Pero la oración, por eso es que muchos creyentes no oran, mi hermano, porque no le ven la efectividad a la oración. Porque quieren hacer una oración rápida, como para cumplir por tradición, para decir: yo oré y estoy bien delante de Dios. Mi hermano, no. Tienes que encontrarle la clave a la oración. Tienes que encontrar el beneficio, la belleza que tiene la oración. Que tú vienes sin poner un límite a Dios. Te levantas temprano, lo buscas, pones las alabanzas, adoras a Dios, le das gracias y entregas y pones tu corazón a Dios y lloras y clamas y confiesas y proclamas. Y ya entonces, cuando ya has dejado todo en el altar y se va la preocupación y se va el problema y se va la aflicción y sientes esa paz, mi hermano, esa es la señal de parte de Dios, que Dios se va a encargar de tus problemas, que Dios ha escuchado tu clamor. La iglesia necesita saber esto acerca de la oración. Oh, gloria a Dios, aleluya, puedo sentir la presencia de Dios. La iglesia necesita saber esto acerca de la oración. Mi hermano, hay un gran poder en la oración, pero la iglesia necesita aprender a clamar a Dios, a no salir de ese cuarto de oración hasta que sintamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hasta que sintamos esa señal de que Dios ha escuchado nuestro clamor, de que Dios va a obrar en ese problema, en esa enfermedad, en esa aflicción, en esa situación, en esa escasez. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Tu palabra y tu Espíritu Santo nos guían a toda verdad. Las dos cosas lo dice. Tu palabra nos guía a la verdad y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos la palabra y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Así que, ¿cómo nosotros vamos a hallar ese descanso? La palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a hallar ese descanso para nuestra mente, nuestro corazón, nuestro físico, nuestro cuerpo? Haciendo estas dos cosas. Uno, andando en la voluntad de Dios, guardando los mandamientos de Dios. Y número dos, viniendo en oración a Dios y entregar todas nuestras cargas a Dios para obtener su paz, para obtener ese descanso que tanto necesitamos. Amén. Que Dios te bendiga una vez más. Este ha sido el Pastor Villalobos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des clic a esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. En este próximo video aquí te lo recomiendo, porque vas a poder aprender 3 cosas que puedes hacer para mejorar tu vida de oración. Que el Señor te bendiga. Amén.